Saab ya no es un nombre muy reconocido en el mundo del automóvil y, en realidad, nunca lo fue del todo. Incluso cuando todavía estaban en funcionamiento hasta 2016, al menos en América, Saab siempre fue una opción curiosa para quienes no querían conformarse con el statu quo, sin importar la década. En la década de 1960, la fiebre de los autos deportivos británicos, con modelos como el MGB y el Triumph TR4, estaba en pleno apogeo. América se estaba enamorando de estos ágiles y ligeros vehículos deportivos. Estos roadsters extranjeros eran un gran contraste con la guerra de caballos de fuerza que libraban los tres grandes fabricantes estadounidenses. Así que optar por un deportivo compacto de 4 cilindros ya era una forma de desafiar ese statu quo. Sin embargo, para aquellos que buscaban algo aún más único, sorprendentemente, Saab tenía la respuesta. La misma empresa que fabricaba sedanes de diseño poco convencional decidió crear su propio auto deportivo ligero. Con un peso de menos de 900 kilogramos y un motor con un sonido furioso, la creación de Saab se convirtió en uno de los autos más fascinantes de la época, el Saab Sonnet. Los orígenes del Saab Sonnet se remontan a la década de 1950, cuando un grupo de ingenieros y entusiastas del automovilismo de Saab, liderados por Roald Meld, diseñaron el prototipo inicial de un roadster biplaza con un presupuesto extremadamente ajustado. Creado en un granero cerca de la fábrica de Saab en Suecia, este coche fue denominado inicialmente Saab 94, siguiendo la numeración de los modelos Saab 93 de la época. Más tarde, se le cambió el nombre a Sonnet, inspirado en una expresión sueca que significa algo así como que hermoso es. Este primer Saab Sonnet era increíblemente liviano, con un peso de solo 544 kilogramos, gracias a su chasis de aluminio inspirado en la industria aeronáutica, que estaba remachado en varios puntos para ofrecer la resistencia necesaria. Visualmente, el Saab Sonnet era un auto deportivo de líneas limpias y contemporáneas, claramente inspirado en modelos como el Porsche 356 Speedster y algunos Alfa Romeo de la época. Sin embargo, a diferencia de estos autos, la carrocería del Sonnet estaba hecha de fibra de vidrio, un material con el que Saab no tenía mucha experiencia. Debido a las limitaciones presupuestarias, gran parte de la suspensión y el tren motriz del primer Sonnet se tomaron directamente de la línea de producción de Saab. Esto significaba que el auto utilizaba el motor de los Saab 93 y 96, un tricilíndrico en línea de 748 centímetros cúbicos y 2 tiempos, lo que le daba un sonido más parecido al de una motocicleta que al de un auto deportivo. El motor producía 57 caballos de fuerza y aproximadamente 81 Nm de torque. A pesar de su modesta potencia, el Sonnet era ágil y sorprendente para la marca, considerando el diseño tradicional de los otros modelos de Saab. El coche fue presentado en el Salón del Automóvil de Estocolmo en 1956 y fue un éxito. Sin embargo, solo se construyeron 6 prototipos antes de que el proyecto fuera pausado para que Saab pudiera centrarse en la producción de sus sedanes. Pero esta no sería la última vez que el Sonnet vería la luz. Para 1966, el Sonnet haría un regreso digno de Shakespeare con el completamente rediseñado Saab Sonnet 2. El viejo diseño de Roadster había desaparecido, y en su lugar, el nuevo Sonnet era un fastback elegante con una gran ventana trasera de vidrio. Esta ventana recordaba a la del Plymouth Barracuda de 1965 a 1966. La parte trasera del Sonnet 2 tenía un diseño tipo cambac abrupto, que ayudaba a acentuar las líneas del auto reduciendo el voladizo trasero. En la parte delantera, el diseño también fue modernizado, con faros empotrados en los guardabarros y un frente más anguloso. A diferencia del Sonnet I, que fue construido con un presupuesto muy ajustado, esta nueva versión contaba con un respaldo financiero real para su desarrollo. A pesar de estos cambios, el Sonnet 2 seguía siendo un auto realmente pequeño. Con una distancia entre ejes de solo 85 pulgadas, 216 centímetros, y un largo total de 148 pulgadas, 376 centímetros, el Sonnet era 10 pulgadas, 25 centímetros, más corto que el MGB y tenía dimensiones similares a las del Triumph Spitfire.
mantuvo la filosofía del primer Sonnet al utilizar muchas piezas estándar de Saab para reducir costos, pero debajo de la carrocería era un coche totalmente distinto. Contaba con suspensión independiente en ambos ejes, lo que lo hacía ágil en las curvas, y un motor tricilíndrico de 2 tiempos que había sido aumentado a 841 centímetros cúbicos, elevando la potencia máxima a 60 caballos de fuerza. A pesar de no ser un auto especialmente potente, su peso reducido, 680 kilogramos, le permitía alcanzar velocidades superiores a los 160 kilómetros por hora. Además, el motor de 2 tiempos con 3 carburadores le daba una experiencia de conducción única, especialmente al cambiar marchas con su caja manual de 4 velocidades con palanca al volante. Saab tenía grandes ambiciones con el Sonnet 2 y quería venderlo en Estados Unidos, un mercado muy lucrativo para autos deportivos en esa época. Sin embargo, había un gran problema: el motor. Mientras que en Suecia los motores de 2 tiempos eran aceptados, en Estados Unidos resultaban poco atractivos para los consumidores, lo que dificultaba las ventas. Solo se construyeron 258 unidades del Sonnet 2 con el motor tricilíndrico antes de que Saab tomara una difícil decisión: cambiar el motor por una opción más convencional para aumentar su atractivo. El reto era encontrar un motor que cupiera en el pequeño vano del Sonnet. La mayoría de los motores de 4 cilindros en línea eran demasiado largos, y un V6 simplemente no tenía espacio. La mejor opción disponible era un motor V4 de Ford, específicamente el de 1.5 litros utilizado en el Ford Taunus en Europa. Este motor fue desarrollado originalmente para el Ford Cardinal, un proyecto que nunca se materializó, pero que luego fue utilizado en varios modelos de Ford en Europa. Como motor de 4 tiempos, eliminaba la necesidad de mezclar aceite con la gasolina, haciendo que el Sonnet fuera mucho más fácil de usar en el día a día. Con el nuevo motor V4, el Sonnet ahora tenía 65 caballos de fuerza, solo 5 más que el anterior, pero lo más importante era su mayor entrega de torque, lo que mejoraba la experiencia de conducción a bajas revoluciones. Aunque el motor era más pesado, su facilidad de uso hizo que el cambio fuera bien recibido por los conductores. Este modelo fue bautizado como Saab Sonnet V4, y el cambio de motor ayudó considerablemente a las ventas. Entre 1967 y 1969 se vendieron 1.600 unidades, con un precio en Estados Unidos de alrededor de $3.200. Sin embargo, los ejecutivos de Saab sentían que el Sonnet necesitaba una actualización de diseño para mantenerse competitivo, lo que llevó al desarrollo del siguiente modelo, el Sonnet 3. Para mantener el Sonnet competitivo, Saab decidió darle un rediseño final, lo que resultó en el Sonnet 3. Este modelo fue en gran parte un facelift del Sonnet V4, ya que la mayor parte de la estructura y los componentes mecánicos seguían siendo los mismos. Sin embargo, hubo cambios clave en el diseño. El frontal del auto fue completamente rediseñado con líneas más angulares y la eliminación de los faros empotrados. En su lugar, el Sonnet 3 incorporó faros retráctiles que le daban una apariencia más moderna y aerodinámica. La parrilla ahora era más ancha y albergaba las luces antiniebla. Otro cambio importante se dio en la parte trasera. El cristal curvado fue reemplazado por un vidrio trasero plano y más fácil de producir, que además tenía bisagras para facilitar el acceso al área de almacenamiento. Este cambio no solo reducía los costos de producción, sino que también mejoraba la practicidad del vehículo. El motor seguía siendo el quinto 4 de Ford, aunque con los nuevos estándares de emisiones en Estados Unidos, su potencia se redujo ligeramente. Sin embargo, en 1972, Saab introdujo una versión de 1.7 litros del mismo motor, que volvía a elevar la potencia a 65 caballos de fuerza. En términos de desempeño, el Sonnet 3 no era un coche rápido. Su aceleración de 0 a 100 km/h rondaba los 13 segundos, y el cuarto de milla lo completaba en 18 segundos. No era un deportivo de altas prestaciones, pero compensaba su falta de velocidad con una conducción divertida y ágil. Mejoras en la experiencia de conducción. El Sonnet 3 incorporó varias mejoras en el interior, como un tablero de instrumentos más refinado.
pero quizás el cambio más significativo fue la nueva palanca de cambios en el piso, reemplazando la antigua palanca en la columna de dirección. Esto hacía que la conducción fuera mucho más placentera. La revista Road and Track elogió al Sonnet 3 por su manejo divertido y equilibrado, a pesar de su distribución de peso 60/40 hacia el frente. Sin embargo, también señalaron algunos puntos débiles, como la dificultad de acceso al motor para su mantenimiento y la sensación poco refinada del embrague, frenos y palanca de cambios.